¿Qué tienen en común el Salmo 57 al 60? Incluso podríamos incluir el Salmo anterior, el de la semana pasada, el 56. ¿Qué tienen en común esa serie de salmos? Pues algo particular de esos salmos es que todos son llamados un Michtam de David. Es una frase que aparece en un par de salmos, en el 16 y justo del 56 al 60. Son los Michtam de David que aparecen en los salmos. Ahora, esa palabra, Michtam, es una palabra difícil de traducir, es oscuro su significado. Pero algunos comentaristas bíblicos creen que la raíz de esta palabra viene de otra palabra que implica esculpir o grabar en cualquier superficie. Entonces es posible que estos salmos se les llame Michtam porque David mandó a esculpirlos, o alguien mandó a esculpirlos en piedra o en tablas de arcilla, como era común hacer en otras culturas cercanas. Y de esa manera estos salmos servían como un memorial para Israel. Más adelante pues fueron incluidos como parte del libro de los salmos. Entonces quizás eso es lo que significa o lo que implica Michtam. Otra cosa que tienen en particular estos salmos es que todos ellos son una oración por ser librado del enemigo o de una opresión muy grande, de un terror. Pero en todos ellos se subraya el hecho de que Dios es bueno, que Él es un salvador, que Él rescata, que Él libra a David de sus aflicciones. Entonces creo que todos podemos relacionarnos con estos salmos. Quizás no nos está persiguiendo Saúl, como en la mayoría de estos salmos aparece en el encabezado el pasaje al que hace referencia este salmo, ¿no? La mayoría de ellos hacen referencia a la persecución de Saúl, la persecución, de David por mano de Saúl. Quizás no nos está persiguiendo un ejército, pero sin duda este Michtam de David es un memorial para que los santos, los hijos de Dios, podamos reflexionar, considerar, meditar en la bondad de Dios en medio de nuestras aflicciones, que tenemos un Dios que escucha y que está dispuesto a oír nuestra preocupación y que también sabemos que Él puede librarnos. Entonces vamos a revisar estos salmos. ¿Me acompañas al 57? Verso 1. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. El verso 1 es la única petición en este salmo. Y la petición es: sálvame por tu misericordia, líbrame por tu misericordia. Después de hacer esta petición, David empieza a enfocarse no en lo que pide de Dios, sino en quién es Dios en su vida. Dice: me voy a ocultar en las sombras de tus alas hasta que pase el quebranto. Clamaré al Dios Altísimo, dice el verso 2, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Misericordia es el amor inagotable de Dios, la bondad de Dios. Y la palabra verdad aquí implica fidelidad. Dios enviará su bondad, su amor inagotable y su fidelidad. Ahora David describe a sus enemigos como leones. Dice: mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Pero sea exaltado, dice: exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Entonces, David hace una petición: líbrame por tu misericordia. Pero después David empieza a referirse por quién es Dios en su vida. Porque empieza a describir a Dios como un amparo, como una fortaleza, como alguien fiel y lleno de bondad para con David e incluso para con Israel. Y que por eso mismo es que David puede confiar en Dios, aun cuando sus enemigos sean como leones a su acecho. Describe a Saúl y a su ejército como bestias salvajes dispuestas a devorarlo. Pero con todo eso, él sabe una cosa:
Dios lo va a librar y entonces Dios será exaltado entre las naciones. Ahora, ¿con quién está hablando David? ¿Está hablando consigo mismo? ¿Está refiriéndose a Dios? ¿Está hablando con sus enemigos? ¿Está hablando con quienes leerían, cantarían, orarían este salmo? Pues yo creo que todas ellas son correctas. Creo que por un lado, David está hablando a Dios acerca de la confianza que él tiene en Dios. Por un lado, está recordándoles a sus enemigos que Dios es quien es la fuente de la confianza de David, que él está confiado en la bondad y en el amor de Dios. Por un lado, está hablando a nosotros, siendo un ejemplo, dejando un salmo que se convierte en una instrucción para que tú y yo podamos enfocarnos en momentos de angustia en el Dios en el que hemos confiado. Pero también hay un sentido muy real en el que David está hablando a sí mismo y está buscando reenfocarse en Dios. Está recordándose a sí mismo en quien ha confiado. Ahora, el verso 6 al verso 11, David cambia de metáfora respecto a cómo describe a sus enemigos y nos muestra una vez más su confianza en Dios. Red han armado mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Entonces se les describe a los enemigos como animales salvajes que buscan devorar. Se habla de sus dientes como lanzas y su lengua como espada aguda. Es una metáfora que describe que difaman, hacen chismes, hieren a David con su boca. Y son traicioneros y tramposos. Pero esta es la confianza de David. Aun cuando David ha sufrido angustia por la trampa que han dispuesto delante de él, ellos mismos caerán en su propia trampa. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, y cantaré de ti entre las naciones. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Entonces David está confiado en que Dios lo va a librar y por eso alaba a Dios, porque Dios es digno de su confianza y quiere dar testimonio de quién es Dios para David y quién es Dios para aquellos que confían en Dios. ¿A qué podríamos meditar del Salmo 57 para nosotros? ¿A qué nos invita el pasaje? ¿Qué deberíamos considerar? Este salmo, aunque presenta la angustia de David, hace más énfasis en la confianza que David tiene en Dios. Y la confianza de David está basada en el carácter de Dios. Señor, tu bondad inagotable llega hasta las nubes. Tu fidelidad cubre el universo. La confianza de David está basada en el hecho de que tiene un Dios infinitamente bueno, digno de confianza, que ama la justicia y que David puede depender de él. Y por eso David dice, aunque ellos sean como bestias salvajes, merodeando día y noche buscando acabar con mi vida, yo me puedo levantar de mañana y adorarte. Porque el universo está lleno de tu amor, tu bondad y tu fidelidad. Creo que esa es la invitación de este salmo, a que consideremos quién es Dios. Y cuando meditamos en quién es Dios, entonces nuestra confianza puede afianzarse en medio de la adversidad. Quizás Dios nos puede librar de los problemas específicos. Quizás puede permitir esos problemas con una razón. Pero algo es verdad, Él es bueno. Veremos su gloria en nuestras vidas. Y el universo está lleno de su bondad. En lugar de poner nuestros ojos en la adversidad,
pongamos nuestros ojos en la misericordia y en la bondad infinita de Dios por nosotros. Ahora, el Salmo 58 es un salmo que entra en una categoría de salmos llamados salmos imprecatorios. ¿Por qué les llaman así? Porque contiene imprecaciones. ¿Qué es una imprecación? Es un juicio o una maldición o condenación que se pronuncia contra un enemigo. Eso es una imprecación. Así que estamos ante uno de algunos salmos que a oídos en nuestra cultura, a oídos de nuestra cultura, son incómodos, son difíciles, porque nos cuestionamos si es genuinamente cristiano orar como David ora en el Salmo 58. ¿Es correcto? ¿Deberíamos orar así? Pero ¿y dónde queda el amor? ¿Por qué David ora de esta manera? Así que batallamos cuando llegamos a pasajes donde hay imprecaciones, donde hay un juicio contra los enemigos. Así que, ¿qué lugar tienen estos salmos en la oración de un cristiano? ¿Qué lugar tienen en la Biblia? ¿Por qué son importantes? ¿Y qué hacen aquí en este grupo de salmos en los que David está mostrándonos su confianza en Dios, pero también siendo muy honesto y sincero con Dios respecto a la angustia que siente? Pues veamos el Salmo 58. El verso 1 y 2 comienzan con una preocupación por la falta de justicia de parte de los gobernantes. Dice: oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Así que David hace una pregunta. Déjame leerte el verso 1 en una versión más dinámica, sencilla. Gobernantes, ¿saben acaso el significado de la palabra justicia? ¿Juzgan a la gente con imparcialidad? David dice: no. En el corazón traman injusticia y desparraman violencia por toda la tierra. Dice otra versión: ¿de verdad decretan lo que es correcto dioses? Así que esta otra versión interpreta la palabra congregación que aparece en la Reina Valera como dioses. Ahora les explico por qué. Pero dice: ¿de verdad decretan lo que es correcto dioses? ¿Juzgan a los hijos del hombre, los hijos de Adán, dice el original, con rectitud? Entonces, digamos que tenemos dos versiones. Una versión traduce la palabra aquí congregación como gobernantes, y otras versiones traducen la palabra congregación como dioses. Pero ¿por qué la Biblia llamaría dioses a estos gobernantes humanos? ¿Okay? Sabes, la Biblia refleja la convicción que detrás de la injusticia y la opresión de los gobiernos y los gobernantes humanos existe una realidad espiritual maligna, personal, que opera en y por medio de la rebelión del hombre. Los teólogos llaman a esa realidad espiritual el concilio divino. Así que la Biblia narra cómo a la par de una rebelión humana hubo una rebelión celestial. Y esa realidad espiritual maligna, Pablo le llama en el Nuevo Testamento los principados y las potestades. Sí, hay una realidad maligna y personal que obra en medio y por medio del pecado y la injusticia del hombre. No estamos diciendo que el hombre es una víctima de estas realidades espirituales y no son responsables, sino más bien que estas realidades espirituales operan por medio del egoísmo y el pecado y la injusticia de los gobernantes terrenales. Eso es lo que presenta la Biblia en cuanto a la realidad de la injusticia y la corrupción en el mundo. Pero vamos a dejar eso para el final. Mientras sigamos viendo el Salmo y al final vemos por qué es importante entender esta realidad espiritual y física que está entretejida.
Así que dice el verso 3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. David dice que la razón de la injusticia y la corrupción de estos gobernantes es la perversidad de su corazón. Hay perversidad e injusticia en el centro mismo de quienes son. Y por eso causan violencia, llenan la tierra de violencia. Incluso David les llama serpientes venenosas. Y también dice, son perversos desde el nacimiento. El corazón como la fuente del pecado, la corrupción humana. El mismo Jesús dijo en el Nuevo Testamento que es del corazón del hombre donde nacen los homicidios, el adulterio, el pecado. Es del corazón rebelde y sin Dios. Así que ahora en el verso 6 viene la imprecación. Viene esta condena que lanza David contra estos gobernantes injustos. Dice el verso 6. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Sean disipados como aguas que corren. Cuando disparen sus saetas sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe. Como el que nace muerto no vean el sol. David dice, rómpeles los dientes, Dios. Ahora la metáfora de romper los dientes va de la mano con la metáfora de serpientes venenosas y luego les dice las muelas de los leoncillos. En las serpientes los colmillos y en los leones los dientes, ¿qué son? Pues son los instrumentos por los cuales devoran, desgarran. Entonces David lo que está diciendo es, quítalos de su lugar de poder, quita sus armas de injusticia, desaparécelos por completo, que sean como los que nacen muertos. Desaparécelos, quítalos del lugar de poder que tienen, destruye su injusticia, hazlos a un lado. Eso es lo que David está orando. Y al final el salmo termina con una convicción de que Dios actuará y incluso una invitación a la alegría del justo cuando Dios actúa con justicia en el mundo. Dice el verso 10, se alegrará el justo cuando el verso 9, me salté el 9. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados los arrebatará él con tempestad. Esa es la convicción de David. Antes de que puedan parpadear, Dios habrá tratado con ellos. Y por lo tanto se alegrará el justo cuando viere la venganza. Sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga la tierra. Hay una expectativa de gozo cuando Dios interviene con justicia. Entonces vamos a detenernos para meditar en este salmo. Es un salmo complicado. Complicado porque no estamos acostumbrados a esta clase de lenguaje, ¿verdad? Y puede herir ciertas sensibilidades si no entendemos el contexto de este salmo. Pero como bien dicen algunos comentaristas bíblicos, esa sensibilidad herida tiene más que ver con nuestra cultura que con el propio salmo. Entonces, algunas cosas que comprender para que podamos llegar a una aplicación. Tenemos que recordar que estamos leyendo poesía hebrea, que lejos de rimar simplemente en lugar de tener la misma rítmica que la poesía occidental, lo que hace es rimar ideas, contrastarlas, ampliarlas, exponerlas. Y eso es lo que hace la poesía hebrea a través de un recurso llamado paralelismo. Pero también la poesía hebrea utiliza las imágenes típicas del antiguo cercano oriente.
Y por eso presenta a Dios como un guerrero divino que juzga a los enemigos. Entonces necesitamos comprender esas imágenes de esa cultura. Una segunda cosa que necesitamos comprender es que cuando la Biblia utiliza la palabra venganza, celos, ira en relación con Dios, no está describiendo, por ejemplo, a una persona que llena de odio y de rencor contra alguien que le hizo daño, pierde el control y cobra venganza. Está apoderado por la ira y el rencor. No está describiendo a una persona vengativa de esa manera. Cuando la Biblia habla de la ira y la venganza de Dios, es dentro de un contexto. Y este contexto es la pasión que tiene Dios por purificar el mundo que ama de la injusticia y el pecado. Describe la convicción que tiene Dios por traer su justicia a su mundo, donde ahora hay injusticia y pecado por la rebelión del hombre. Su deseo de salvar y rescatar el mundo y las personas que ama. Entonces, eso es muy importante entenderlo. No podemos tener un Dios de amor si no tenemos un Dios dispuesto a confrontar el pecado y el mal. Pero es el Dios que describe este salmo. Así que, habiendo como explicado un par de cosas, ¿qué lugar tiene este salmo en nuestra oración? John Goldingay es un comentarista bíblico, es un erudito del Antiguo Testamento y él en especial es un comentarista de salmos. Él dice esto de este salmo: la falta de justicia en el mundo no es una condición natural, impersonal e inevitable de la vida humana. Quiero volver a leerlo. La falta de justicia en el mundo no es una condición natural, impersonal e inevitable de la vida humana. ¿Okay? No es natural el mal en el mundo. No es impersonal. Y no es simplemente la condición inevitable de la vida humana. Es la obra e intención de los corazones y las manos de aquellos que se han rebelado contra su Creador. ¿Qué significa esto? Que el mal en el mundo no es simplemente las malas decisiones o las torpezas de las personas, sino que hay una realidad en la vida humana de rebelión y de pecado, de corrupción en el corazón del hombre, pero también hay una realidad espiritual, maligna, personal, que opera en medio y por medio del egoísmo y el pecado, la rebelión de los hombres. Y basta simplemente citar el siglo XX para entender esto. El siglo XIX, históricamente hablando, es conocido como el siglo del optimismo. Porque, bueno, a pesar de algunas revueltas que hubo en el siglo XIX, hubo muchos avances tecnológicos en el área de la medicina y la comunicación y la tecnología, en la navegación, que parecía que el hombre estaba por alcanzar una época dorada, una época libre de guerras, una época libre de enfermedades, una época libre de todo lo que había aquejado a la humanidad tiempo atrás. Incluso el marqués de Condorcet, él decía que la religión era el principal problema del hombre porque le impedía alcanzar esa época dorada, ese libre pensamiento. La culpa la tiene la religión. Y la era científica es una era de madurez en la humanidad que nos va a llevar a la siguiente etapa. En el siglo XX, el siglo que se conoce como el siglo del pesimismo, porque los países más industrializados, más avanzados tecnológicamente, desangraron al mundo, causaron los más grandes horrores jamás vistos en solamente un siglo. Hay más muertos que en todos los siglos de la historia humana anteriores. Y es la era de los genocidios, es la era del fanatismo satánico por la destrucción de la vida humana. No es la torpeza de los hombres. No son malas decisiones, no es natural.
Y eso es a lo que apunta este salmo. Así que, sí, probablemente este salmo puede herir nuestra sensibilidad moderna, pero ¿te imaginas este salmo en labios de una persona que ha vivido en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial? Posiblemente este salmo nos incomode y nos cueste trabajo conectar con lo que dice, porque tú y yo nunca hemos vivido una etapa así. Quizás hemos vivido momentos muy difíciles y de mucha angustia, y probablemente muchos de ustedes han vivido horrores en su vida. Pero a nivel país nunca hemos estado envueltos, por lo menos nuestra generación creo, en una guerra como las guerras que hubo en Europa. Entonces imagínate en sus labios. ¿Por qué David dice que cuando Dios juzga hay alegría en el justo? Bueno, el profeta Nahum habla de la caída del imperio de Asiria. Y al final de su profecía dice que cuando Asiria caiga, las naciones van a aplaudir, llenas de alegría. Suena tan duro, pero ¿sabes qué hacía Asiria? La política de Asiria era aterrorizar a todos. Así que despellejaban a la gente viva, dejaban los cuerpos en el camino de las ciudades conquistadas para que todos tuvieran terror de ellos. Y básicamente es, ríndete. Si te rindes, simplemente vamos a ir, te vamos a humillar. Lo que hacían era humillar a la gente. Los ponían como animales, los enganchaban y los llevaban desnudos, conquistados, exiliados. Y si no te rindes, te vamos a humillar de todas maneras, de la manera más terrorífica que te puedas imaginar. ¿Te imaginas este salmo en labios de una persona que le ha tocado vivir en ese tiempo? ¿Sí me explico lo que quiero decirles? ¿Puede herir nuestra sensibilidad? Sí. Pero es más por nuestra propia cultura que por lo que está enseñando el salmo. Qué bueno que tenemos un Dios que va a poner fin a un ciclo de pecado y rebelión en el mundo. Qué bueno que tenemos un Dios que su pasión y su amor lo lleva a juzgar el pecado y la rebelión con el propósito no de destruir el mundo, sino de purificarlo. Está en el núcleo de la esperanza cristiana. Que tenemos un Dios que va a intervenir en el mundo. Pero ¿sabes qué? Dios ya intervino en el mundo para juzgar el pecado y la rebelión del mundo. Lo hizo en la cruz. En la cruz Jesús murió por nuestra injusticia y maldad. Pablo dice esto en Colosenses. Antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado los pecados. Y más adelante dice, Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad, hablando tanto de la realidad espiritual como terrenal. Por medio de Cristo los humilló delante de todos, al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. Entonces, esto es lo más radical. ¿Cómo venció Jesús a los poderes malignos, espirituales y terrenales? Sacrificándose, muriendo en la cruz por nuestros pecados y nuestra rebelión. Así que Él nos ha dejado un ejemplo de cómo vencer el mal. Estamos viviendo un tiempo de mucha incertidumbre en el mundo. Pareciera que es una olla express y en cualquier momento va a explotar algo. Como cristianos, ¿hay un lugar para este salmo en nuestras vidas? Sí, claro. Hay un lugar para pedir, Señor, trae tu justicia. Señor, actúa en el mundo. Señor, pon fin al pecado y la rebelión. Pero al mismo tiempo nosotros vivimos de este lado de la cruz y hemos sido llamados también a enfrentarnos a esta realidad espiritual de corrupción, como Pablo nos anima en Efesios. Pablo dice, pues no tenemos lucha contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernantes malignos y autoridades del mundo invisible,
contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Es una realidad espiritual. Nuestra batalla, nuestra lucha no es contra personas, sino contra estas realidades espirituales que, claro, operan por medio de personas y de la rebelión y el pecado. Así que Pablo dice, esta es la manera en que luchamos esta lucha espiritual. Manténganse alerta. Es una manera de decir, oren. Que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura. Compartan la buena noticia de la paz. Estén siempre listos a anunciarla. Y más adelante Pablo dice, oren espiritualmente y oren por mí y por la iglesia. Así que, ¿cómo enfrentamos como cristianos? ¿Cuál es nuestra trinchera? Orar y vivir el evangelio. Es la manera en la que vencemos el mal y la corrupción en el mundo, mientras esperamos el día en que Jesús intervenga una vez más en el mundo para confrontar definitivamente la injusticia y el pecado y establecer un reino universal de justicia y paz. La manera en la que actuamos no es con violencia, sino con justicia y verdad. Claro, el mal debe ser denunciado, pero las armas como la violencia no son la manera cristiana de enfrentar la violencia, sino con este amor generoso y radical que Jesús nos muestra en la cruz. Entonces sí, podemos orar, Señor, trae tu justicia, Señor, lidia con la corrupción en el mundo. Está bien orar así. Déjame hacerte una pregunta. ¿Hay razones por las que deberíamos sentirnos indignados de cosas que pasan en el mundo? Totalmente. Pues solamente desde la fe cristiana esa indignación es posible. Porque si no hay un Dios, ¿qué es el mal? ¿O es una ilusión? ¿O es algo natural en el mundo? Pero solo desde esta convicción de un Dios bueno es que tenemos respuesta a nuestra oración, a la indignación que podemos sentir ante el pecado y la rebelión. Pero también esta invitación a poner nuestro deseo de justicia en manos de Dios. Porque David no tomó la venganza en sus manos. David expresó su deseo de que Dios juzgara y confió en Dios. En el Salmo 59 se nos dice que el contexto de este salmo es cuando Saúl ordenó que vigilaran la casa de David para matarlo. Y dice el verso 1: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Porque aquí están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos. No por falta mía ni pecado mío, oh Jehová. Sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Entonces David está orando y expresando el terror que siente, la angustia que siente de que el ejército de un reino lo está buscando. Saúl está usando no un equipo, sino su ejército, todas las fuerzas de la monarquía para atrapar a un hombre y sus seguidores. Entonces David está terriblemente angustiado, aterrado, pero al mismo tiempo confía en que Dios es justo y bueno y cuida de él. Ahora, ¿por qué de pronto en el verso 5 David incluye una mención de las naciones si el problema es con Saúl? ¿Okay? Bueno, en un momento vemos qué implica ese verso. Pero dice el verso 6: volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. He aquí proferirán con su boca espada
espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Entonces, la metáfora que utiliza David son como perros que son carroñeros y están buscando destruirme como un perro, que están desesperados por encontrarme y destruirme. Y una vez más, utilizan su boca como una espada, chismes, difamaciones. Pero esa es la convicción de David, verso 8. Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo, voy a esperar en ti. David sabe que no tiene fuerzas en él, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. Pues creo una vez más que es difícil leer esto, ¿no? y orar, Señor, déjame ver la derrota de mis enemigos, ¿no? Jesús nos enseñó a orar que amáramos a nuestros enemigos, pero no es que es incompatible. Recuerda, David está diciendo, Señor, acaba con ellos, pero él nunca tocó a Saúl, nunca acabó con él. Y cuando tuvo la oportunidad de matarlo y que le dijeron, Dios te entregó a Saúl en tus manos, no lo hizo. Así que tenemos que entender algo. Al final esto es una oración. Y estamos siendo invitados a ser sinceros con Dios. Cuando oramos, es cierto que te estás acercando al juez del universo, pero sobre todo te estás acercando a tu Padre Celestial, que te ama, que te escucha. Y quizás nos cuesta trabajo la sinceridad de David, pero ¿qué pasaría si pudiéramos aprender a derramar con mayor sinceridad nuestros corazones delante de Dios? Si pudiéramos expresarle cómo nos sentimos verdaderamente, la angustia, el dolor, la preocupación que hay en nosotros. Al final David está dejando las cosas en manos de Dios. Dios es el que decidirá si actuará o no. David simplemente está derramando su oración a Dios. Entonces dice el verso 11, no los mates para que mi pueblo no olvide. Oh David, ¿quién te entiende? Dice, dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia. Y por la maldición y mentira que profieren, acábalos con furor. Acábalos con furor, acábalos para que no sean, y sépase que Dios gobierna en Jehová. Que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Vuelvan pues a la tarde y ladren como perros. Entonces David está orando y su oración no es egoísta, no está pensando simplemente en su vindicación personal. Su oración es, Señor, cuando tú actúes, todos van a conocer que tú reinas, que tú eres el Dios de Israel. Y por eso quizás pareciera contradictorio que David dice, Señor, acaba con ellos. Bueno, no, para que mi pueblo no se olvide que sin ti no podemos hacer nada. Entonces pareciera que David está convirtiendo su oración por la persecución de Saúl en una futura oración que el pueblo hará cuando sean invadidos por naciones extranjeras o cuando se encuentren en momentos difíciles. Entonces, ¿te imaginas este salmo, por ejemplo, en boca de Ezequías ante la crisis de la invasión de Asiria? Señor, que todos sepan que tú reinas en Israel. Entonces, probablemente eso es lo que ha pasado. Así que el verso 14 es muy similar al verso número 6. Primero David dice, como perros van a volver a la tarde, van a vigilar la casa, van a querer destruirme. Pero después de que David ha renovado su confianza en Dios, es como si en el verso 14 dice, ok, que vuelvan como perros y rodeen la ciudad. ¿Por qué? Van a andar errantes para hallar qué comer, y si no se sacian, pasen la noche quejándose.
Es como si David dijera, ok, que busquen mi vida, que vengan tras mí, el Señor está conmigo y el Señor va a tratar con ellos. Y por eso el contraste. Ellos que me busquen, pero esto es lo que yo voy a hacer. Voy a acabar con ellos. No dice eso, ¿verdad? ¿Qué dice el verso 16? Pero yo cantaré de tu poder. Que vengan y busquen mi vida si quieren, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia. Tú has sido mi amparo, refugio en el día de mi angustia, fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio y el Dios de mi misericordia. Entonces, ¿qué podemos meditar de este salmo? Pues difícilmente nos hemos encontrado en una situación como la que David se encontraba, es decir, que todo un ejército, que la fuerza del Estado te esté persiguiendo, ¿no? Quizás no hemos enfrentado una crisis de esa manera, pero todos nosotros pasamos por momentos difíciles en la vida. Algunos pasan momentos más difíciles que otros, pero todos tenemos acceso al mismo Dios que David. Todos podemos orar a este Dios que, como termina David diciendo, ha sido mi refugio, mi amparo, mi fortaleza, mi esperanza, el Dios de mi misericordia. Ahora, ¿te acuerdas que hay una referencia a las naciones aquí? Y que te mencioné que probablemente David está pensando en que este salmo se convierta en un miktam, que quede como un memorial para que Israel en momentos de crisis pueda orar a Dios. Ok. Bueno, el verso número 8 es una copia del Salmo 2. ¿Okay? El Salmo 2 es un salmo que habla acerca de la promesa que Dios hizo a Israel y a David, que un día Dios enviaría al Mesías, por quien Dios gobernaría de forma universal el mundo. A través del Mesías, Dios derrotaría a la rebelión y el pecado en el mundo y establecería un reino de justicia y de paz universal. Incluso el Salmo 2 al final contiene una invitación. Dice, bienaventurados todos los que confían en Él. Así que este salmo apunta a una esperanza futura, cuando Dios traiga su reino en el mundo. Y esa esperanza futura puede traernos consuelo en el presente. Saber que Dios está en control es como si David dijera, yo ya sé cómo acaba la película y los malos no ganan. ¿Sí me explico? Puede ser que yo enfrente aflicciones en el mundo. Puede ser que Dios me libre de estas aflicciones específicas. Puede ser que Dios las permita. Pero en última instancia, Dios va a reinar y Dios va a establecer su reino. Y es esa esperanza futura la que tiene que alimentar mi confianza en Dios en el presente. Ese Dios que reinará en el futuro es el mismo Dios que reina hoy en nosotros, que es el Dios de amor inagotable, de consuelo, de esperanza, de justicia, de amparo y de refugio. Así que estás pasando por un momento difícil, mi hermano. Recuerda que Dios te ama. Recuerda que su compasión llega hasta las nubes, cubre el universo. Recuerda que Dios tiene una promesa para ti y para mí respecto al futuro y que podemos confiar en Él. Pero que no necesitamos esperar hasta el futuro para experimentar su misericordia. Si bien puede librarnos o no de situaciones específicas, sabemos que Él está con nosotros, que nos ama, que nos cuida. Y por eso el último salmo que veremos hoy termina con esta serie de salmos. Dice la introducción que este salmo nace a partir de una experiencia en una batalla. Cuando David tuvo una guerra contra Aram Naharaim y contra Aram de Soba, y volvió Joab y destrozó a 12,000 en Edom, en el valle de la sal.
El Salmo 60 empieza muy fuerte. Dice: oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana su rotura porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Cosas duras aquí es una referencia a lo difícil que fue la esclavitud en Egipto. Entonces, de manera similar, en esta batalla, David salió con la convicción de que iba a ganar, pero algo salió mal. Al principio fue derrotado. Algo salió mal y David no se lo explica. No entiende por qué fue derrotado. Está muy sacado de onda. Lo que está diciendo David es: Dios, ¿qué pasó? Nos dejaste. Te olvidaste de nosotros. Parece que estás enojado contra nosotros. Permitiste que viéramos cosas duras, muy similares como al tiempo que fuimos esclavos en Egipto. Y también dice: nos hiciste beber vino de aturdimiento. Señor, es como si estuviéramos exiliados, lejos de ti, perdidos. Como si hubiéramos recibido un castigo de tu parte. Señor, ¿por qué nos hiciste esto? ¿Por qué nos abandonaste? Es lo que David está expresando. Entonces, de alguna manera, en esta batalla, David experimentó una especie de derrota que lo lleva a considerar esto. Pero mira el verso 4. Has dado a los que te temen bandera, que alcen a causa de la verdad, para que sean libres, y usa una palabra muy bonita, tus amados. Amados aquí es como llamaría un esposo a su esposa. Eso es una palabra que implica mucha ternura, mucho amor. Somos tus amados. Tú prometiste tener una relación con nosotros. Somos tuyos, te pertenecemos. ¿Por qué permitiste esto? Y entonces mira lo que hace David. Después de que está sacado de onda por la derrota en el presente, lo que hace David es acordarse de algo que Dios había dicho tiempo atrás. Mira el verso 6. Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Es una referencia a Génesis, cuando se anticipa que de Judá vendrían los reyes. Moab es una vasija para lavarme, es decir, lavarme los pies. Y sobre Edom echaré mi calzado y me regocijaré sobre Filistea. Moab, Edom y Filistea son típicos enemigos de Israel. Entonces, ¿qué está recordando David? David está recordando algo que Dios dijo en el pasado, cuando el pueblo recién entró a la tierra prometida. Y David pinta a Dios una vez más como este guerrero divino. Señor, tú nos libraste de la esclavitud de Egipto como un guerrero divino, y tú nos metiste a la tierra. Tú fuiste el que la repartiste. Tú fuiste el que derrotaste a nuestros enemigos. Tú has dicho que Moab es la vasija de tus pies. Es decir, es una forma muy oriental de decir: tú eres soberano y haces lo que tú quieres. Esta es tu tierra. Y fuiste tú quien nos la diste. Entonces David está recordando esa promesa, y eso le da renueva la confianza de David, le da un nuevo valor, una nueva fuerza. Y entonces ahora es como si hablara a su ejército y les dijera: ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? Pues ¿no serás tú, oh Dios, que nos habías desechado? ¿No? ¿Y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Entonces David recupera la confianza y la fuerza al traer a su memoria una promesa pasada de Dios, y en el presente una vez más tiene confianza. Dios es el que nos va a dar la victoria. Vamos, en Dios haremos proezas. Y ahí termina este Michtam de David. ¿Qué podemos meditar de este salmo? ¿A qué nos invita este salmo?
Todos estos salmos nos han invitado a confiar en Dios. ¿Te has dado cuenta? Todos nos han invitado a confiar en Dios en medio de adversidades, peligros, situaciones difíciles, injusticias. Y ahora nos invita a confiar en Dios aunque todo vaya al revés. Nos invita a confiar en Dios en momentos donde sentimos que Dios se olvidó de nosotros. Cuando Dios permite una situación de quebranto en nuestra vida y sentimos como si Dios nos hubiera dejado. Este salmo nos invita a recordar el carácter de Dios y recordar sus promesas para renovar nuestra confianza en Dios. Es decir, para darnos cuenta que en realidad Dios no nos ha dejado, como Dios no había dejado a David. Dios está con nosotros y nos ama. Ahora solo un pequeño paréntesis. Algunos sufren por causa del pecado. Así que si estás sufriendo una situación difícil por causa del pecado, no es que Dios te abandonó, sino que tienes que arrepentirte y pedirle a Dios su misericordia y Él va a sostenerte en medio de ese momento difícil. Pero David está hablando de una situación donde parecía que Dios los había abandonado, pero en realidad no. Así que es difícil confiar en momentos donde nos salen mal las cosas. ¿Estás de acuerdo? Tengo un hijo pequeño. Me acuerdo un día que le fue muy mal. Le fue muy mal. Digamos, a su versión 6 años, ¿ok? No. Pero para él era una catástrofe, ¿ok? Y me acuerdo que me senté en la cama con él y le pregunté, ¿cómo estás? Me dice, hoy tuve un mal día. Y le dije, ok, pues en la Biblia muchos tuvieron días malos, pero Dios prometió estar con nosotros también en los días malos. Y me dice, pero Dios se fue de vacaciones, ¿no? ¿Qué me quiso decir, no? Pues me fue mal y yo no vi a Dios en ningún lado, ¿no? Yo creo que tú y yo nos hemos sentido así, ¿verdad? Como mi hijo se sintió, como David se sentía. Pero fue una oportunidad para decirle, de hecho, no solamente Dios está contigo en los días difíciles, Dios vino a este mundo y asumió el día más difícil de todos, cuando llevó nuestro pecado y nuestro dolor y nuestro quebranto y nuestra rebelión a la cruz. Él fue crucificado y, como dicen algunos himnos antiguos, abandonado para que tú y yo no fuéramos abandonados. Él está contigo y te ama. Es cierto que no hay garantía en la Biblia de que no atravesaremos momentos difíciles. Es cierto. Pero necesito dejar de interpretar los momentos difíciles en mi vida como si fueran muestras de que Dios no está conmigo. Dios está contigo. Pero también es cierto que la Biblia nos invita a expresar cómo nos sentimos. Y no está mal que puedas orar, Dios, siento que me dejaste. Yo sé que no, pero así me siento. Estamos siendo invitados a orar de esa manera, con confianza. Pero siempre terminar como David, recordando quién es Dios. Ahora, ¿dónde puedes encontrar las promesas del Señor? Pues en la Biblia tenemos una gran promesa. Jesús venció a la muerte y al pecado, resucitó, nos ha aceptado en su familia, nos ama y prometió un día volver y establecer su reino. Esa promesa nos debe dar aliento y esperanza el día de hoy. ¿Oramos? Señor, gracias por ser tan bueno y gracias porque nos amas, Señor, y has derramado tu bondad. Señor, permítenos ver y recordar que el universo está lleno de tu bondad, Señor. Sabemos, Señor, que existe el mal y el pecado y el dolor, Señor. No somos ajenos a esa historia, Señor. Pero también nos has invitado, Señor, a poner en ti nuestra confianza, a recordar que eres bueno, que tú vas a actuar, Señor, y que ya actuaste en Jesús. Que podemos orar al Dios que es nuestro refugio y nuestra confianza está en quién eres, Señor. Eres el Dios de amor inagotable, de justicia. Gracias, Señor, porque nos amas.
porque ahora somos tus hijos, porque somos miembros de tu familia, porque en los momentos duros, difíciles, tú estás con nosotros, Señor. Aún en momentos donde nos sentimos lejos, Señor, de tu amor, tú no estás lejos de nosotros, Señor. Señor, por favor, trae consuelo a nuestros corazones. Señor, hay tantas malas noticias que escuchamos todos los días. Hay mucho dolor, Señor. Por favor, permítenos estar alertas, ponernos tu justicia, tu amor, como si fuera una armadura, Señor. Permítenos llevar firme en nuestro corazón y en nuestras mentes las buenas noticias sobre Jesús. Ayúdanos, Señor, a caminar en ti. Y te damos gracias. Amén.